¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula 1. Estamos a 5 días de que arranque la temporada y hemos traído un invitado de lujo, Javi. Yo estoy, que no me lo creo. Está aquí con nosotros Jacobo Vega. Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, ver el estudio este que os habéis montado y nada, hablar un poquillo de lo que nos gusta, ¿no? De las carreras y esto. Sí, los cochecillos de colores ahí dando Sí, vueltas, tío. eso Yo, es. de verdad que necesito decirlo, es un verdadero placer tenerte aquí. Y la verdad que, joder, muchísimas gracias por venir porque, joder, tío, en plan, se nota que también yo creo que eres un quemado, ¿no? Como nosotros, que te mola y No, todo. hombre, gracias a vosotros por llamarme y luego aparte que es que me escriben muchas veces, oye, ¿puedes venir tal día? Y yo, joder, pues no, porque no estoy No, fuera, tal. Oye, sí, tal no. día, no sé qué, al final, bueno, pues ha coincidido y que además es, yo creo, la semana mejor para venir, ¿no? Totalmente. Justo Incluso, para que empiece sí, la sí. temporada, porque total, podemos hablar de lo que sea, porque va a llegar el viernes y va a ser todo diferente, Claro. o prácticamente, de lo que hemos visto, con lo cual, pues aquí poco, te quiero decir, es muy difícil, muy fácil equivocarse y muy difícil acertar, ¿no? Sí, Entre totalmente. unos test, además una pretemporada tan cortita, solo 3 días de test. Ayer escribí un artículo para Motorsport y me estaba acordando cuando empecé yo en la Fórmula 1 que es que allí había más test. Ahora hay muchísimas más carreras que test. De aquella había Al muchísimas más contrario. test que Sí, sí, carreras. sí. Había test prácticamente todas las Privados también, semanas. en esa No, época bueno, se podían también. claro, porque en aquel momento los equipos, no era obligatorio que todos los equipos estuvieran juntos en un test, sino Claro. que varios equipos iban a un circuito. Por ejemplo, Ferrari casi nunca iba con los demás equipos, como tenía Fiorano, Claro. ellos llegaban los camiones de Bridgestone a paladas con 100.000 neumáticos Ala. y probaban, ¿no? Luego, por ejemplo, pues siempre había equipos que probaban juntos, sobre todo los equipos Michelin siempre probaban juntos, McLaren, Renault, Toyota no sé si llevaba Bridgestone. Bueno, pero había 5 o 6 que siempre probaban juntos, ¿no? Alquilaban juntos el circuito que fuera, Valencia, Jerez. Normalmente en postemporada eran Valencia y Jerez, más que Barcelona. Y pretemporada pues también se dividían un poco. Había 3, 4 equipos, por ejemplo, los equipos italianos pues se quedaban en Mugello o por ahí. Por ejemplo, Ferrari y Toro Rosso se quedaban allí, Sauber pues a veces tal no sé qué. Había equipos que se quedaban en Silverstone. Silverstone se usaba mucho también para test de pruebas. Y luego había una pretemporada, ya os digo, que empezaba cuando empezase, no estaba limitado. Ya cuando los coches empezaban a... Y además ahora está como más televisado, ¿no? Sí, Más sí. mediatizado todo Eso también. desde que llegó Liberty, sí, empezaron a retransmitirlo. Y en el mes de enero, por ejemplo, todavía no estaban los coches del año siguiente, pero ya empezaron a probar neumáticos. O sea, si te acuerdas de la pretemporada 2005, ya estaban con el coche 2024, ya llevan todo el mes de diciembre, todo el mes de enero, los probadores, los pilotos titulares, y luego ya pues más o menos en febrero ya se estrenaba el coche. Había veces que había una presentación en sí y había otras veces que los equipos no presentaban el coche. Y ahí pues ya te digo, Jerez, Barcelona, Valencia, Silverstone, Paul Ricard, variaba un poco y no estaban todos los equipos tampoco nunca. Llegabas a un circuito y había 5 o 6 equipos y en otros no. Y me acuerdo el primero que... En 2004 estuve yendo y aprovechando eso, porque yo fui a muy poquitas carreras en 2004, pero aproveché esos test que había para probar neumáticos en temporada, ¿no? Entonces fui varias veces a Jerez o a Valencia y ahí tenías oportunidades. Por ejemplo, me acuerdo, fui el primero en entrevistar fue casualidad, ¿no? Pero fui el primero en entrevistar a Jarno Trulli cuando fichó por Toyota en Jerez. No me acuerdo quién más entrevisté, pero muchas. Era fácil hacer entrevistas ahí en los test, ¿no? Y que los equipos te las diesen. Y luego... Ahora ya no tanto, seguramente. Ahora ya... Bueno, no es tan difícil, ¿eh? En los test están más relajados que en las carreras. Hay menos presión. Bueno, entró Sainz también con hablar en el último día de test con su motor, ¿no? También ahí... No lo vi, pero bueno, pero que en los test es más fácil, porque lo primero no tienen casi cosas que esconder, no tienen cosas que hablar de... Es todo un poco mucho más fácil. En la tele aprovechamos mucho las pretemporadas para sacar material para luego las carreras, porque como, yo que sé, muchas veces hay una bandera roja, muchas veces están cambiando completamente la configuración del coche y el piloto está 2 horas que está ahí libre. Muchas veces el piloto está en el circuito pero no está rodando porque está su compañero, como solo desde hace unos años solo hay un coche. Entonces, los test es una buena oportunidad para vosotros, además, que estáis empezando en esto y eso. El año que viene nos metemos ahí, pasa aunque que, sea de... Claro, pasa que ir a Bahrein es complicado, pero cuando los Bueno, hacen... nos vamos Nos a escondemos en la bodega del avión, Pero cuando los Jacobo. hacen en Barcelona, pues es un sitio que es bueno para empezar, Claro. porque los equipos están más, ya os digo, más relajados. Puede que tengas oportunidad de entrevistar a un piloto. A lo mejor a los pilotos titulares pues no es tan fácil, pero hay un piloto de reserva, hay un ingeniero, hay un
alguien del equipo y es buen momento para empezar a hacer relaciones públicas ahí en la Fórmula 1. Oye, Brutal, estaría, vamos, tomamos nota. Y además, yo creo que la fecha también mola porque cuando es el Gran Premio de España, la gente acaba con insolaciones, con desmayos de Sí. calor y No, tal. no, ahora hay que Y ahora aprovechar. vas abrigadito a Barcelona. No, pero y aparte el Gran genial. Premio de España es una locura, ¿no? Porque al final, si a una carrera... Ahora no, pero imagínate en la época dorada, vamos a decir, de la Fórmula 1, ¿no? Mm. Cuando estaban todos los medios siguiendo a Alonso, Mm. igual éramos, aparte de las televisiones, igual había otros 10 medios en la Claro. Fórmula 1. En Barcelona igual había 100 medios Qué locura, españoles. qué locura. Era una locura. Para nosotros porque estábamos en la tele, pero si yo hubiera estado en un medio convencional, prácticamente mejor no ir al Gran Premio de España. Brutal. Hay otros compañeros que solo van a este Gran Premio, entonces, bueno, tú ya tienes la oportunidad de hacerlo en otros lados. O sea, obviamente ibas a todas, ¿no? Pero que el Gran Premio de España es el que menos juego le sacabas, porque... Ya, estaría ahí todo súper congestionado. Esto es Eso como es. MotoGP en Jerez Eso es. y demás. Brutal, brutal el inicio del podcast, la verdad que Sí, sí, vamos a está aprender un montón y ya lo estoy viendo. Vamos a hablar de todo un poco porque tenemos que hablar de los test, tenemos que hablar de los equipos más fuertes, de Aston Martin también, que parece que ha dado con la tecla, no sabemos muy bien cómo ha pasado de ser de los peores equipos, ahora de repente parece que está incluso para luchar. No sé si por podio o por victoria, incluso algunos ponen. Y luego también vamos a aprovechar que como has estado tantos años en la Fórmula 1, joder, seguro que tienes muchas anécdotas, ¿no? He apuntado alguna, mira, A ver, he apuntado alguna, luego lo hablamos. luego pero lo vamos, hablamos, No tengo yo tanta memoria. pero mira, y es Mira, que ¿sabes qué? Ahora Sí. mi compañera Neira Juanco ha sacado un libro, que no lo he leído lo he todavía. visto, lo he visto por A ver Twitter. qué tal está, ¿no? Pero a mí hace unos años me ofrecieron hacer un libro de la Fórmula 1, ¿no? Y digo, pero es que esto al final son anécdotas que nos hacen gracia a los 3 o 4 que estábamos allí, pero... No creas, No te creas, yo me río mucho. Sí, pero yo digo, a mí, no sé, yo si escribo un libro o algo, prefiero escribir una cosa de ficción, aunque esté relacionada con la Fórmula vale. 1, pero un poco ficcionado, ¿no? El contar, pues, quiero decir, ya lo ha contado Antonio, que además lo contó muy bien, el libro está muy entretenido, el que hizo Sí, con brutal, eso de me volando lo leí. sobre el asfalto, Eso es. sí. El de que luego iba a hacer una segunda parte, porque eso se terminaba, era su época de Telecinco solo, pero al final no la hizo. A ver si le animamos a Ostras. que la haga. Y Fernando también siempre dice que va a hacer un libro. El de Fernando está medio escrito, pero al final no sé por qué no ha salido. Y Además hay porque como sí, cosas secretas, ¿no? sí, Y oscuros. De McLaren de esa época también igual hay alguna cosa. pasa que yo entiendo que él querrá sacarlo cuando se retire, entonces Claro. igual estaba pensando en aquella que no iba a volver y al final Mm. ha vuelto y no quiere escribirlo ahora porque sería igual habría ciertas cosas polémicas, pero bueno, que Lobato ha escrito uno, Carlos Miquel escribió uno, ha habido varias personas que han escrito libros sobre eso, sobre su vida en el paddock, entonces para mí yo no lo veía interesante porque o bien esas anécdotas se repiten, o bien, ya te digo, son anécdotas que yo hablo con algún amigo de aquella época o que estábamos allí juntos, con Álvaro, el cámara nuestro, con Nira, con Antonio, y al final yo creo que son anécdotas que es que nos reímos nosotros porque nos hacen gracia por el personaje que fuese o tal, pero que tampoco... Pero yo te digo una cosa, si lo sacas, no lo compramos. Sí, sí. No, Y lo pero ponemos aquí. Las cosas que de verdad son interesantes, esas yo de momento no las voy a contar, porque afectan a gente que sigue en activo Claro. o equipos y tal, y prefiero no... Hombre, hay No, que no. tener ahí Cosas algo de que me ojo y de guardo, cuidado, sí, sí, también claro. no vaya a ser que moleste a alguien. Pero o sea, ya te digo yo que normalmente tus cosas suelen interesar a bastante Sí. gente, porque el documental de 2007 ha Ostras. pillado 2 millones y pico de visitas. Te hicimos también alguna entrevista más y también han pillado un huevo de visitas. O sea, los que a la vídeos gente le gusta, Pero, Jacobo. por ejemplo, de eso de 2007, la mejor anécdota que puedo contar de 2007 no la puedo contar en un micrófono o en un libro. Pero fíjate, si anécdotas de a lo mejor un 5 sobre 10 dieron lugar a un documental Pues tan yo voy a tener que ir a guapo. hacerlo rápido que la memoria se me va yendo. Claro, Claro. mira, hablaremos de las anécdotas. Tengo aquí una puntada que la contaste por Twitter, luego la cuentas, pero era de la primera vez que conocisteis a Vettel. Ah, sí. Esa Brutal, es buena. Es que le he dicho, Javi, voy a apuntarla porque esto lo contó Jacobo y esto es la leche. Bueno, vamos con los test primero. ¿Cómo lo has visto? Creo que no has estado a lo mejor siguiéndolo muy, muy a fondo, pero una imagen yo creo que más o menos de lo que nos vamos a encontrar, pues quizás a lo mejor puedas tener. Además, llevas muchos años, sabes más o menos que todos los equipos siempre esconden algo. Y también Yo lo sueles que- saber cuando se infla algo. Eso, Claro, yo cuando lo que creo que estoy ya un poco vacunado es de cuando una cosa Claro. es Mira, demasiado... nosotros somos jóvenes y también empezamos a estar demasiado vacunados. artificial, pero fíjate, antes de que se empezase los test, cuando estaban presentando los equipos, que había mucho hype con Alonso, lo de la 33 y tal, y no sé qué, a mí mucha gente me pregunta, ¿y Alonso este año tal, no sé qué? Y yo lo que trataba de explicarles, que yo creo que, por ser prudente yo, porque tampoco habíamos visto rodar el coche ni nada nunca, yo lo que les decía, digo, mira, el año pasado Aston Martin quedan séptimos, ¿vale? Entonces, entre el cuarto equipo y el octavo, o el noveno, hay muy poquita diferencia.
Con lo cual, yo creo que si Aston Martin ha hecho un buen trabajo, seguramente puede optar a esa cuarta posición del campeonato de constructores. Porque eso, entre el cuarto y el octavo hay muy poca diferencia. Ahora, llegar a los 3 primeros me parecía más complicado. Esto yo lo hablaba antes de que empezasen los test. Luego ves cómo han transcurrido los test y sobre todo ves lo que dice la gente de allí de la Fórmula 1 y sobre todo no lo que dice la gente dentro de España, porque nosotros muchas veces nos dicen, es que estáis siempre vendiendo la burra, tal, no sé qué, y esto es humo y tal. Bueno, vale, pero cuando Toto Wolff dice que ojito con Aston Martin, cuando compañeros nuestros de otros países, cuando ves a, por ejemplo, Will Buxton diciendo que ojito con Aston Martin, cuando ves a mis compañeros de Motorsport o de Autosport, como Jonathan Noble o más gente que ha estado allí en el circuito, como Roberto Quinquero y tal, y te dicen, ojito con Aston Martin, ¿Te lo crees? pues ojito con Aston Martin, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver esta primera carrera, que yo creo que va a ser importante y sobre todo, si Aston Martin de verdad saca un coche bien parido de la fábrica, tienen que intentar, que es en lo que seguramente medio falló, por ejemplo, hace 2 años Red Bull y falló el año pasado Ferrari, que es, si tienes no un lo buen coche... desarrollan bien, ¿no? No, si tienes un buen coche, tienes que capitalizar en las primeras carreras. O sea, no falles en las primeras carreras. No falles. Eso es lo que... Y yo creo que eso Alonso lo sabe perfectamente porque es lo que hizo en 2005. En 2005 ellos sacaron un coche muy bueno de fábrica y en las primeras carreras, luego... No, pero un GP también. Recuerdo que las primeras carreras la aprovechó mucho y después pegó un... Exactamente, porque no desarrollaron el coche. Claro. Y luego en 2006 lo mismo, o sea, empezó muy bien Fernando y Ferrari le fue cogiendo porque desarrollaron mucho más el coche. Entonces, si tienes un buen coche de primeras, hay que sacarle rentabilidad, ¿no? En 2021, ¿qué le pasó a Verstappen? Que el coche iba muy bien al principio, pero no terminaban de capitalizar todas esas... digamos, buenos resultados. ¿Qué le pasó el año pasado a Ferrari? Lo mismo. De repente parecía que tenían que estar ahí y fallaban donde no tenían que fallar, ¿no? Joder, si tienes un coche para ser quinto, tienes que ser quinto siempre y no falles. Ahora bien, parece que el coche podía incluso, el Aston Martin puede que incluso esté a la altura de Ferrari, ¿no? Si de verdad estás a la altura de Ferrari en ritmo de carrera, yo creo que un piloto como Alonso lo va a aprovechar, ¿vale? El otro coche, pues de momento no sabemos si va a estar Stroll o va a estar Drugovich. Drugovich, difícil que pueda aprovechar un buen coche, pues un chico sin experiencia, ¿vale? No le voy a... Joder, no le puedo juzgar porque el año pasado es verdad que lo hizo bien en Fórmula 2, es verdad que seguramente la parrilla Fórmula 2 del año que viene no era la más talentosa de la historia, pero bueno, lo hizo bien y vamos a ver Lance Stroll cuando se suba al coche, ¿no? Porque Stroll es un piloto que tiene un poco esa etiqueta de que es el hijo del jefe. Aquí lo hablamos. Claro. Dijimos, mira, a ver si Jacob está de acuerdo conmigo. Yo dije que no es tan malo. No, es que no es tan malo. Es que es muy bueno y es muy rápido, que a veces se le va y desconecta y hace pifias. Desconecta, pero es un piloto listo y es un piloto rápido, sobre todo una vuelta es rapidísimo. Le va a costar a Fernando ganarle a una vuelta, ya lo veréis, ¿eh? Sí, porque es un tío que a una vuelta es muy rápido y no es tan malo. Lo que pasa es que, claro, su padre es hiper multimillonario, es el dueño de Aston Martin. Cuando el hijo estaba en categorías inferiores, pues compró Prema. O sea, van por todo lo grande. Sí. Pero eso también lo hacía, por ejemplo, Nelson Piquet con Nelsinho, ¿vale? Iba con todo el dinero por delante y Nelsinho, bueno, pues llegó a la Fórmula 1, era un buen piloto, también mejor piloto yo creo de lo que luego la cabeza le dio, porque el problema de Nelsinho creo que fue un problema más de cabeza, ¿no? De debilidad un poco psicológica. Y Lance Stroll es mejor piloto, lo que pasa es que dices tú, de repente llega se desconecta y hace unas cosas, pero yo a Lance Stroll le veía en la Fórmula 3, le veía como... Y no era un mal piloto, es un buen piloto. Se rodearon bien porque desde que era muy jovencito Luca Baldisserri empezó a trabajar con él, que luego llegó a trabajar hasta en Williams cuando estaba Lance allí. Y yo creo que lo han hecho bien. Lo que pasa que, claro, esa etiqueta no se la va a quitar nunca. Nunca. Yo, Jesús... Empiezo a respetar ya más esa opinión, pero no porque lo digas tú, sino porque lo dice Jacobo. Yo es que soy bastante hater de Stroll, porque yo no niego que sea un piloto rápido y que todo eso. Creo que ha mejorado mucho. Puede ser que haya mejorado también, pero es un piloto que en un paralelo no quieres echártelo encima. No. Entonces... Son ese tipo de... Pero, por ejemplo, Kevin Magnussen también es mejor que lo que hemos visto en Haas, ¿no? Cuando estaba con Grosjean de compañero, que fueron los protagonistas totales, ¿no? del Drive to Survive. Sí, total. Porque pues, es un piloto que es verdad que asume demasiados riesgos, ¿no? O hace cosas en pista que no, lo que dices tú, no quieres estar en paralelo con él. Con Magnussen tampoco quieres estar en paralelo. Ni o sea, que te va a cerrar en cualquier Verstappen, momento. ni Stroll. Pero, sí. Son ese tipo de pilotos que se les ve complicados y sí que es verdad que a lo mejor Verstappen es
casi otro, es un titán, es de otra liga. Pero yo con Stroll tengo ese problema, que sí que no niego que es un piloto rápido, tiene una pole, hizo un segundo puesto en Italia con un Williams en quali, lo ha hecho muy bien, ¿sabes? Pero tiene como esas cosas que a mí Oye, no me gustan nada, la verdad. ¿Tú crees que va a haber, imagínate Por que... terminar con el tema Stroll, Sí, yo no digo que sea un tío que tenga madera de campeón del mundo, ¿no? Pero no es tan malo como muchas Claro. veces nos puede parecer. Sí. claro. Digo, te iba a preguntar también por Stroll. Digo, ¿tú crees que puede haber problemas entre Fernando y Stroll si empiezan ahí a juntarse en las carreras? Que si toco en una carrera, Pues sí. ¿el padre qué va a decir? ¿El padre o...? Bueno, el padre si es multimillonario y Sí. ha tenido tantas empresas de éxito, pues el tío debe ser un tío listo. Sí, Con lo cual, él lo que querrá, aparte de que su hijo le vaya bien, que el equipo le vaya bien. Entonces, que van a surgir roces, seguro. Sí. Porque han surgido roces entre casi todos los compañeros de equipo, ¿no? En algunos más, en algunos menos. Luego, cuando dejan ser compañeros de equipo, se llevan muy bien. Pero cuando son compañeros de equipo, pues hay roces. Siempre hay roces. Es que es inevitable. Hay roces entre Verstappen y Checo. Hay roces entre, aunque los dos son muy diplomáticos, pero hay roces entre Leclerc y Carlos. Hay roces entre Hamilton y Russell. O yo lo había entre Hamilton y Rosberg. Sí, pero Stroll parece como, yo al menos ahí sí que le veo como un tío más templado en sus... Porque, por ejemplo, también tuvo cosas con Vettel, pero no han trascendido más allá de a lo mejor yo no sé ni si... Ah, es- bueno, mejor pero no vamos se a lo ver, lle- que trasciendan o no, supongo que el equipo sabrá pararlo, ¿no? Y además, y Fernando también es un... Joder, Fernando cumple 42 años en el mes de julio, con lo cual Sí, es un sí. piloto ya muy veterano, ¿no? Y un piloto que ha cambiado mucho en ese sentido. Y yo no le veo haciendo un problema con Lance. Además se llevan bien. Se conocen desde hace años porque, ¿os acordáis? Lance Stroll cuando era niño pertenecía Sí. a la academia de Ferrari, ¿no? Y Fernando yo creo que ha estado muchas veces ahí con ellos cuando hemos corrido en Canadá, cuando han corrido ellos en Canadá, cuando ha estado la Fórmula 1 en Canadá, y se llevan bien, y se llevan muy bien con el padre y se conocen desde hace tiempo, ¿no? Y se llevan bien. Y luego Stroll, por ejemplo, también tiene mucha vinculación con España, es muy amigo de Dani Juncadella, No sé, el accidente, de hecho, fue en en España. España montado en bici. Es claro. muy amigo de Roberto Meri también, que rodan juntos muchas veces. O sea que te quiero decir que es buen chaval, Stroll, Sí. ¿vale? A veces te puede dar un poco aspecto de arrogante cuando en algunas declaraciones que hace y tal, pero ten en cuenta que es un chico que hace, no me acuerdo, 3-4 años le hicieron una entrevista y no es que nunca hubiera volado en clase turista, es que nunca había cogido un avión comercial. Siempre había Ya. volado en un avión privado. Entonces, claro, eso también tienes que pensar que es una persona que vive una realidad que es muy diferente. Aunque los pilotos son pilotos que ganan mucho dinero y que están, digamos, viviendo también en una realidad y un poco diferente de la que vive la gente normal, pero Lance Stroll pues nunca había cogido un avión comercial, Qué ¿sabes? fuerte, tío. Qué Y fuerte. todos los demás pilotos, yo qué sé, yo estoy harto de muchos grandes premios en los aviones te encontrabas, sobre todo cuando eran carreras que eran de estas back to back, por ejemplo, que íbamos de Silverstone a no sé dónde, pues te ibas con muchos pilotos de la Fórmula 3, de la Fórmula 2, ahí en el mismo avión, entonces, Joder. es decir, Digo, me pasa al contrario, yo nunca cogí uno privado. Joder. Creo por que, eso vamos, joder, yo... que es una cosa que hay que tener en cuenta también, ¿no? Que a veces cuando le ves que es un poco arrogante y tal, también hay Sí. que tener en cuenta que seguramente él no sea un tío arrogante, Mm. pero seguramente sea un tío más tímido y que ha vivido una vida muy diferente de la que hemos vivido el 90% de la Claro. gente. Oye, pues para cerrar Aston Martin, Jacobo, queremos que te mojes. ¿Cuál es tu predicción? Luego este clip lo vamos a sacar, o sea que atento a lo que dice. A ver, más que una predicción es... Yo creo que va a estar para luchar con Mercedes en esta primera carrera. Por detrás de Ferrari. Por detrás de Ferrari, sí. Aunque Cuarto o tercer equipo. No, o sea, sí, quinto, si le sales sí, bien. sí, pero por luchar por ser el tercer equipo, ¿vale? Aunque ayer había un vídeo que salió de Alonso, que estaba en Arabia Saudí en un acto con un patrocinador y tal, y él hablaba de que, bueno, que no sabemos aquí cuándo estábamos, porque tal, que no sé qué, pero en unas circunstancias parecidas nosotros éramos más rápidos que Ferrari, no haciendo una simulación de carrera. Dijeron, ahí tampoco puedes llevar más kilos de combustible porque estás haciendo una simulación de carrera que ya es a 57 vueltas, que ya llevas el coche lleno de combustible, no puedes llevarlo más lleno, Claro. con los neumáticos y tal, y nuestra tanda fue mejor que la de Ferrari. Ay, pues, Vamos a verlo Sí, sí. sobre todo el domingo, ¿no? El viernes veremos muy poquito, van a mirar reglajes y todo esto. El sábado en la crono, yo sí que creo que Ferrari el problema que tiene más bien es con la degradación. Claro, es que yo creo que Aston Martin es rápido en tanda larga. Eso es. Entonces, A una vuelta yo no confío tanto, ¿eh? vamos a ver dónde están el sábado, sobre todo, vamos a ver si está Stroll o no está Stroll, que eso es importante también.
y luego vamos a ver en carrera, ¿no? Porque la primera carrera siempre trae, o casi siempre trae sorpresas, y vamos a ver si es verdad eso, ¿no? Y son capaces, por delante alguno falla, y Claro. son capaces de estar en ritmo de carrera a la altura de Ferrari. Y no se han ido muy lejos en digamos, una distancia que sea muy, muy insalvable en las primeras vueltas porque salgan de muy atrás. Vamos a ver eso. A mí me gustaría ver si Fernando es capaz de agitar un poco el árbol, ¿no? Y a ver si pues hay alguna cosilla, algún fallo de fiabilidad, que por ejemplo el año pasado los dos Red Bull en 2 vueltas, vamos, se fueron. Yo sí Claro, quiero por ver a eso, Fernando a arriba casa. otra vez, a ver si está con la misma chispa de hace 10 años, porque es verdad que lo ha hecho muy bien en Alpine, lo ha hecho muy bien estas temporadas, pero dices, joder, quiero ver a Fernando luchando por una victoria, a ver si de verdad está con ese, no sé, con ese desparpajo que tiene Max Verstappen, por ejemplo, o Hamilton, que ves que lo mantiene, ¿no? Me gustaría verlo. Hombre, Ojalá que sí. No tengáis ninguna duda que Sí. si Fernando tiene el coche para ganar, va a estar ahí. Vamos Va a estar ahí. Sí, sí. Sí, Lo sí, que sí. pasa que también hay que ser un poco, poner los pies un poco en la tierra, es lo que dices tú. Fernando lleva muchas temporadas que no está luchando por eso, ¿no? Entonces, igual le falta un pelín. Yo creo que no, porque yo le veo que está conduciendo tan bien como siempre. Pero tienes un piloto, para mí, como Max Verstappen, que yo creo que ahora mismo está un pasito por encima de cualquiera. Es un tema ya más de ritmo, de costumbre, De de estar ritmo, así, de ¿no? cabeza, de creértelo, de Sí. todo esto, ¿no? Y yo he ganado los 2 últimos mundiales y voy a seguir ahí. Pero Fernando, a poco que tenga el coche que le siga, o sea, si Fernando estuviera en Red Bull, Mm. pues no sé si Verstappen. Yo creo No tendría tan fácil, ¿no? claro, efectivamente. Yo creo que Verstappen hoy por hoy, pues es difícil batirle con un coche igual que el suyo, con uno peor ya ni te cuento, pero Fernando, para mí, sería el piloto que más se acercaría a Verstappen. Qué bueno. Pues brutal. Antes de nada, sí. Jesús, perdona, que justamente hablando de Alonso un poco, hicimos un vídeo analizando su prime, cuando yo creo que fue el mejor piloto. ¿Tú cuándo creerías? Porque nosotros al final llegamos a la conclusión de que el año 2012, por ahí, habría sido la mejor versión de Alonso, sin Yo duda. creo que esa primera etapa de Ferrari, 2011 es que, claro, tenía un coche tan superior Red Bull que no, pero 2010, 2012. Él luego dice que en los años de McLaren que él estaba a su mejor nivel, pero yo tampoco lo veo, ¿no? Porque estaba a su mejor nivel, él decía, yo no fallaba ni una vuelta, yo iba siempre bien, yo iba en ritmo, tal, lo que pasa es que el coche no iba. Pero las cosas que hacía en 2010 o las cosas que hizo en 2012, esa carrera en Malasia, ¿no? En 2012, ¿no? Que nadie contábamos con Ferrari, porque la pretemporada no fue buena. Nadie contábamos con Ferrari para el título de 2012 y se lo jugó hasta la última carrera, ¿no? Y yo me acuerdo que hablaba con Luis García Abad, que era el manager que tenía Fernando en aquel momento, después de esa carrera de Malasia, que la gana Fernando, contra todo pronóstico. Nadie pensaba que iba a ganar. Me acuerdo que ese año hubo 7 ganadores diferentes en las primeras sí, sí. carreras, que ganó hasta Maldonado una carrera. Y, Ojo con Maldonado, madre mía, qué y bueno ya te fue. digo, en la pretemporada nadie pensaba. Todo el mundo decía, Red Bull tiene un coche que ojalá pase esto este año también, que digan, Red Bull tiene un coche que va a arrasar, tal, no sé qué. Pero luego tuvieron sus problemillas y Fernando vio la sangre ahí y para mí esa temporada suya fue buenísima, porque tenía un buen coche, o no tenía un gran coche, y supo ser capaz de, hasta la última carrera, luchar por el campeonato, ¿no? Porque, bueno, también es verdad que Red Bull falló, tuvo errores de fiabilidad, tuvo carreras que podían haber ganado y perdieron, pero en Malasia, que nadie estábamos pensando que Fernando iba a luchar por el Mundial, el manager me lo dijo, me dice, este Mundial lo vamos a pelear. Y digo, ¿en serio? Y dice, sí, este Mundial lo peleamos. Lo pelearon hasta la última carrera. Y si no llega a ser por los accidentes de Spa, bueno, joder, Easy no, porque si nos ponemos con Easy, vale, todo el mundo tuvo problemas, pero hubo dos episodios en ese año, como fue Spa, en el que Grosjean, pues no sé qué le pasó ahí, que se volvió loco y lió una tremenda, y luego el de Japón, pero acordaos de Spa, que en Spa tuvo un problema a Vettel y salió como, no sé, salió 10º, tal, que hubo el problema que yo con el camber y tal, y que le mandaron para atrás. Y claro, y Alonso sale delante y dice, bueno, es que me da igual donde quede, si quedo cuarto, queda quinto, este se va a quedar ahí atrás, ¿no? Mientras no quede delante de mí y tal, pero al final Vettel libra el golpe ese, por salir de atrás, libra el golpe ese, termina tercero, Alonso no puntúa y le come 15 puntos, ¿no? O 12, me parece que hace el tercero, 12 puntos. Que era impensable eso. No, 15 hace. O 15, 25, sí. 25, 18, 15. 15. Le come 15 puntos. Sí, fue una pena realmente. Y además, me acuerdo que esto lo hablamos contigo. La última carrera, Vettel, de 2012, para poner en contexto a la gente, última carrera, Brasil, Vettel lo tiene todo para ganar, se choca y pasa a escasos milímetros Pedro Martínez de la Rosa, que pudo cambiar el devenir de la historia. Sí. Pudo convertirse en el héroe de la tarde o en el maldito, ¿no? O sea,
pues frenó, al final decidió frenar y yo creo que eso le honra también, ¿no? Porque Pedro es muy amigo de Fernando y estaba ahí en sus manos. Sí, sí. Joder, podríamos tener el tercero mundial si Pedro hubiera Pero dicho... fíjate que, que Sí, si no- sí. que- Ese gesto, ¿eh? que eso no hubiese una tontería si lo otro no hubiera pasado, ¿no? Ya, ya, ¿Quién va a pensar que un piloto profesional como Grosjean hace esa locura que hizo, ¿no? ya. Que luego le valió un baneo en una... Sí, Sí. luego perdió. O sea, La superlicencia. no perdió la superlicencia, O sea, le le quitaron ganaron- una carrera. Le quitaron la y- carrera, correo de Ambrosio. Sí, y dieron hace, de y hace Ambrosio. bastante tiempo, yo creo que también leí que incluso tuvo que ir al psicólogo, o sea, que le debió de Claro. pegar fuerte eso porque también, Mm. hombre, yo me acuerdo que todos los titulares y todos se cebaron con él de una forma que, hombre, pues chico, frena y ya está, no Sí. la líes, pero sí, No, sí, porque es... eso también lo hizo Hulkenberg en otro momento y... Bueno, es que lo de Hulkenberg ya fue... Mm. Dale, dale. No, no, estaba pensando, porque hemos hablado antes de Mercedes, que hemos vivido prácticamente la época más aburrida de la historia de la Fórmula 1 con Mercedes, que era un dominio que ya cansaba, ¿no? Ahora parecía que volvía al final de la temporada, porque si te fijas en las últimas carreras, joder, parecía... Yo antes de los test digo, ostras, Mercedes va a volver, porque sí, la tendencia es buena, el coche, ese concepto tan extraño que tiene, parece que les empieza a funcionar, y ahora ha salido una noticia que dice que van a volver al concepto de pontones y van a abandonar ese concepto tan raro que tienen de pontones cero. ¿Crees que lo van a hacer? ¿Crees que Mercedes va a volver a lo largo de la temporada o los descartas para Bueno, esta temporada? acordaos que el año pasado empezaron con un coche más convencional y luego metieron en los segundos test metieron el coche este. Mm. Y el año pasado especulábamos con que iba a haber carreras en las que sacasen un concepto y en otras carreras que sacasen otro, pero al final sacaron el de los pontones adelgazados, que luego, no sé, a mí me parece un coche rarísimo. Es ese, raro, ¿no? es Es un raro. coche, como dicen los técnicos, un poco draggy, porque es verdad que abajo los pontones están muy, muy delgaditos, pero luego tiene como unos tubos por arriba, que yo creo Sí. que eso hace que tu velocidad punta seguro que se resienta, ¿no? Mm. Entonces, la verdad, no lo sé, pero parece ser, por lo que cuentan, ayer dimos una noticia en motorsport.com, parece ser que Mercedes no tiene porpoising ahora, pero es el coche de los que más levantado está, ¿vale? Ah, Red Bull ha conseguido bajarlo bastante y Aston Martin parece que una de las bazas que ha jugado es que también ha podido bajarlo bastante, ¿no? Sobre todo en la parte delantera. mm. Qué bueno, ¿eh? Entonces, acordaos que toda la parte trasera del Aston Martin la fabrica Mercedes, ¿no? Porque la suspensión trasera la fabrica Mercedes, la caja de cambios la fabrica Mercedes, el motor lo fabrica Mercedes. Pero toda la parte delantera es de suya. ellos, ¿no? Y es donde han trabajado mucho y parece que han conseguido el coche que esté muy bajito sin que tenga porpoising. Ostras. Y Eso parece, lo leí también, sí, que sí, Mercedes no ha conseguido. Tiene el coche un poco más alto. Entonces, claro, si van a tener... Me imagino que todo el tema de los pontones y toda esta historia afectará al porpoising y al poder bajar un poco más el coche, porque si no, no se estarían planteando el cambio. ¿Crees que a lo mejor puede ser una estrategia de los test de subir un poco el coche para no ser tan rápidos y luego cuando llegue... No, porque en algún momento tendrían que probar y ser rápidos, ¿no? Claro. Aunque no lo haga, aunque pares en un sector, hagas otro, pero no daba... Fíjate, el primer día sí dio la sensación, pero cuando todo el mundo estaba probando Ya. cosas muy, muy, ¿cómo se dice? Muy tempranas del coche, sí daba la impresión de que Mercedes no iba mal. El último día a una vuelta también dio la impresión de que no iba del todo mal, pero el sábado, cuando estaban haciendo tantas largas, ese coche parecía inconducible. O sea, tú veías a Ya. Russell como que no podía meter el coche en En la curva. en Eso la he curva. estado leyendo, que era Sí. difícil de llevar Y el luego coche. y también todo, me ¿no? acuerdo que estuve un ratillo viendo a la retransmisión que hicieron en DAZN, que por cierto, vaya maratón de Porti, Sí, se ya me ves. quitó el Sí, sombrero sí, sí, porque, sí. joder, es No sé, increíble 20 eso. No sé cuántas estuvo. Sí. Y, No, un crack, y estaba un ratillo que lo estuve viendo por la mañana, estaba analizando Roldán precisamente una cámara on board de George Russell, ¿no? Y contaba un poco lo difícil que veía el coche a la hora de frenar, lo difícil que veía el coche a la hora de girar, que no se le veía yendo bien del todo, ¿no? Entonces, oye, igual nos sorprenden y el viernes de repente son los más rápidos, ¿no? Y el sábado y el domingo, pero yo no lo creo. No lo Ya. creo. Ya. Sí, iba a Sí, sí. decir, otro de los grandes, que este sí parece que va muy bien, es Red Bull. En Red Bull hay varias noticias, una la que has comentado, de que ha bajado, parece que es la clave, ¿no? Que Sí, lo que han más conseguido bajo bajar 10 posible. milímetros, Claro, creo que eso estuve siempre viendo. en todos los coches de carrera es la clave, o en Mm. un fórmula, en un monoplaza, la clave es poder ir todo lo pegado que puedas al suelo. Ahora han subido por el tema del porpoising, lo han subido reglamentariamente, pero parece ser que Red Bull va como 1 centímetro más bajo que todos los demás, ¿no? 10 milímetros hablaban. Sí. Y otra de las noticias es que, bueno, De Vries debuta este año
Y en el entorno de Pérez decían que tiene que estar con 1000 ojos, que como esta temporada no vaya bien Pérez, que ojito que a lo mejor en la siguiente se plantean subir a De Vries. Pues no me extrañaría. ¿Cómo lo Hombre, ves? es que yo Puede ser. les veo que son amigos Depende de que cómo tal. vaya. Sí, claro. sí. Pasa de tener dos holandeses ahí en el equipo, no lo sé, pero bueno, puede ser. Mm. De Vries es un piloto que, A mí no me convence demasiado, a ver, en karting iba muy bien. En Fórmula 2 es verdad que la ganó, pero se tiró muchos pero se años. tiró muchos años ahí en la Fórmula 2. Luego en la Fórmula E lo ha hecho muy bien. Se adaptó, yo entiendo que se adaptó muy bien al coche y lo hizo muy bien. Y el año pasado la oportunidad que le dan, pues con Sí. Williams, pues lo hace bien. Ya. Hizo una muy buena carrera. Bueno, no lo sé. Habrá que verle. Yo tengo... Por ejemplo, sí, perdona. Tampoco Juanma. tenga mucha relación con él, pero sí tengo mucha relación con Carlos Corel, que fue su preparador físico durante muchos años. Y él habla muy bien tanto de su manera de trabajar, de que es un tío serio, de cómo hace las cosas, de que no tiene pájaros en la cabeza y todo esto. Y que, bueno, vamos a verle, ¿no? Vamos a verle. Yo estoy contigo, yo tengo que verle. Sí, yo creo que o sea, no sería como mi apuesta en un tema, porque, por ejemplo, yo creo que ganando la Fórmula 2 eres candidato a un asiento de 100%, pero es que estuvo 3 años y yo qué sé, creo que Latifi estuvo muchos años y fue subcampeón de la Fórmula 2. O sea Sí, que sí. yo creo que en realidad un gran puesto en la Fórmula 2 no te asegura ser un verdadero campeón como podría ser Russell, por ejemplo, que arrasó, o Piastri, que a lo mejor habría que Pero a verle Piastri le ha también. costado un año también, entrar en la Fórmula 1. Sí, sí. ¿Tú qué También- opinas de Piastri, Jacobo? ¿Tú A ver, a mí me encantaba en Fórmula 3, me encantó lo que hizo. En Fórmula 2 también lo hizo genial, pero ha tenido la mala suerte de que se va a encontrar seguramente con el peor Creo que- McLaren, junto con aquellos de en 2015, 2017, ¿no? Porque el 2016 tampoco fue del todo mal, pero se está encontrando con un coche muy malo. Bueno, le puede valer para aprender, pero joder, que hay muchas expectativas, ¿no? Con Piastri, sobre todo por toda la polémica que hubo el año pasado. Y entonces, vamos a ver si no se arrepiente de haber sido a Claro, McLaren. estaba pensando yo que, Porque bueno, Alpine tiene tampoco un coche que Alpine... no, bueno, pero no va mal, va mejor que McLaren. Sí, hombre, va mejor, pero yo creo que también ha sido como un poco, no el tapado, sino que el que menos ha destacado, el que menos focos se ha llevado, ¿no? Puede De, ser. de la pretemporada. Pero ahí sí que ellos pueden estar haciendo un poco de... De jueguecillos, ¿no? Sí, puede ser. Mm. Porque lo que dices, tú nos han destacado, el coche el año pasado no iba mal, lo que pasa es que tenía muchísimos problemas de fiabilidad. A ver lo que han avanzado este año. Ya. Pasa que ahí sí que hablábamos antes de los pilotos, ahí sí que va a haber una guerra entre los dos pilotos. No, Tengo va a yo ser. unas ganas de verlo Y porque... yo tengo ganas de que se choquen entre ellos y a ver qué pasa. Bueno, pues se van a chocar seguro. Sí. Seguro, Sí. seguro. Y además porque, que ellos o sea, tienen pelea desde hace muchos años. Bueno, Las familias están parece- enfrentadas, ¿no? parece que las familias, el equipo les ha prohibido ir a las carreras. O sea, Ostras. ya estaba la tuya, porque no estén nunca juntos. O sea, Hostia, esto es peor se que la- los equipos de fútbol con los padres Sí, que van sí, ahí... Madre se mía. lo han ostras. prohibido. Y Gasly yo creo que es más caballeroso en pista, pero para mí es bastante cerdete. Pero Hablamos con antes de su Stroll o compañero de es- Verstappen o tal, pero no, bueno, con su compañero y con Verstappen también tuvo aquella Ah, bueno, en ostras. Brasil. En Brasil, sí. Sí, pero lo que es especialmente doloroso Sí. es cómo los problemas que ha tenido tanto con Alonso como con Checo Pérez, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo creo que se van a chocar, vamos, estoy Sí. seguro. Yo Sí. creo que también, Si la verdad. puedes apostar en alguna casa de estas de apuestas, Sí. pues Invitamos a Bueno, la gente que eso- nos está viendo a que apueste porque lo tenemos seguro. No, Es que seguro, verdad, es que seguro. verdad. Yo creo, o sea, de esto también pasó en 2011 que Massa y Hamilton estaban también a Hola, leches, esa época, ¿eh? literal, y yo no sé qué casa de apuestas lo puso, pero que ¿Apostaban sí. a un choque? Sí, había Ostras. no una cláusula, sino una opción que decías, Massa y Hamilton esta carrera se dan, No, se dan brutal, de brutal. leches. Brutal esa época. Sí, Esa época que de hecho tenemos alguna anécdota que lo vamos a comentar ahora. Para terminar un poco de comentar la pretemporada, ¿Red Bull crees que va a ganar 100%? o sea, Prácticamente en no. Bahrein seguro. Y en la temporada, yo es que... Todo indica que sí, ¿no? Sí. Todo indica que tienen un coche, pero vamos a ver cómo evolucionan los demás. Ya. Es lo que os digo, en 2012 parecía que Red Bull tenía un coche que no le tosía a nadie, que iba a ganar todas las carreras, y al final por problemas, que si de fiabilidad, que si no sé qué, que si no terminaban de ponerlo a punto. Luego el coche iba muy bien, pero hubo muchas carreras que no terminaron. Entonces, vamos a ver. Igual Claro. no terminan alguna carrera y depende de quién lo aproveche. Y habrá también carreras como vimos el año pasado, ¿no? En las que pues no se les dé bien. Claro. Sí, yo siempre creo que si hay alguna carrera loca, Alonso puede pescar la 33, pero yo creo que este año, con el Aston Martin que cada vez parece que va mejor y tal, yo creo que este año... ¿Tú ves la 33, Jacobo? Joder, O sea, ojalá.
pero no lo sé. Tú, Jacobo, ¿Apostarías a que estamos hablando de apuesta? Si no mucho dinero, sí. Ojo, 5 eurillos a Hombre, una cinco. victoria Sí, de hombre, sí, Alonso en 5 esto. euros, claro, sí, sí. Yo- Hay 15 también. No, y 20. ponle un par de ceros detrás. Yo Yo sí, o sea, Yo estoy apostar ilusionado, no yo estoy apostaría ilusionado, ¿eh? ahora mismo A ver, en para realidad, más que con yo- Alpine, más que con Alpine. Yo creo que para un podium sí lo veo muy, no fácil, porque aquí fácil no hay nada, pero Pero muy factible. realista, factible. Una victoria tiene que darse una serie de circunstancias. Pero es jodido, ¿eh? Es Claro. jodido. Es como, por ejemplo, si imagínate que el orden de los coches es más o menos como estaban el año pasado y cambiamos Mercedes por Aston Martin, Mercedes gana una carrera, que la ganó Russell, ¿no? Les Ya, costó un sí. montón. Sí, que ¿Sabes? necesitamos un choque múltiple como en Hungría cuando ganó Ocon, que se chocaron ahí todos. A lo mejor no tanto, pero sí necesitas que se te quiten de en Ya, medio ya. 4 o 5. Bueno, 4 o Sí. 5 coches no, pero 2 3 coches. Sí. Sí, hombre, tiene que haber cosas locas, pero es que yo siempre creo que van a pasar cosas locas en todas las Pues carreras. ojalá. Oye, Pero- que empiece a llover, que haga una cosa rara, que aciertes con la estrategia, que haya un coche de seguridad. No que sea una locura como aquella de Hungría, que entraron Sí, todos y a se todos a quedó la vez. Hamilton fuera. Hablábamos no de sé qué. Grosjean y Bottas ahí se lió bien. Sí, claro. Bottas se cubrió. Exactamente, Sí, sí, sí. sí. Pero sí, tiene que pasar algo Ya. diferente para que la veamos. Mm. Pero y a lo mejor va evolucionando, según evoluciona la temporada, pues está más cerca, no lo sé. Es que hay que esperar. A mí la Fórmula 1 siempre me sorprende. Fíjate, tengo pocos años, pero siempre que iba como en una dirección y parecía que iba a ir para allá, luego de repente pega un quiebro que no te esperas. Pero, o sea, Veremos. Vamos a qué ver, tal, qué tal. vamos a ver qué nos encontramos esta temporada. Y vamos a pasar a la parte, yo creo que más ilusión me hace, ¿no? Que es hablar de anécdotas, hablar pues bueno, de la época dorada del automovilismo, sobre todo en España. Antes hemos comentado lo de Vettel, si quieres comentarlo así rápidamente, ¿cómo fue tu primer encuentro con Sebastián Vettel? Bueno, mi primer encuentro tampoco, no me acuerdo si fue la primera vez cuando le conocí, porque no sé si antes. ¿Sabéis que Vettel corrió una carrera en la Fórmula 3 española? Ah, pues mira, eso no lo sé. Porque tenía Alfonso de Orleans, el equipo Racing Engineering, tenía un acuerdo con Red Bull y uno de sus coches era de Red Bull. Y el piloto que corría todas las carreras era Filipe Albuquerque, un portugués. Y hubo un par de carreras que Albuquerque, no me acuerdo, porque coincidía que hacía otra cosa y no podía correr, entonces Red Bull le ponía otro piloto. Y no sé si fue en Albacete o en el Jarama, no me acuerdo muy bien. Vettel en Albacete, es que se me hace raro, Sí, ¿eh? sí. No me acuerdo bien dónde fue, pero corrió la Fórmula 3 española. Y bueno, yo le conocía, yo no estuve en esa carrera, pero yo le conocía, pero en la primera vez que llega a la Fórmula 1, él llega con el equipo BMW. Y llega porque a principio de temporada BMW, los pilotos eran Nick Heidfeld y Jacques Villeneuve. Fue año 2007, ¿no? Y entonces BMW había fichado a Kubica y querían poner a Kubica de todas. Y Kubica, porque Kubica estaba haciendo en aquel momento había equipos que podían optar por tener un tercer coche. No me acuerdo cómo era en qué El muleto circunstancias. este de los No, un fallos, tercer ¿o? coche que corría los viernes, ¿vale? Y no me acuerdo en qué circunstancias tenías que tener para poder tener ese tercer coche, pero bueno, podías tener un tercer coche. Y ese tercer coche además neumático libre, o sea, podía poner todos los juegos neumáticos que quisieras, porque además todos los que quisieras los ponías. Y entonces al principio de temporada ese tercer piloto lo hacía Kubica, en el equipo se empezaron a dar cuenta que Kubica estaba yendo mucho mejor que Villeneuve y que estaba perdiendo el tiempo, y Villeneuve le echan, meten a Kubica de titular, y de tercer piloto Mario Theissen, que era el jefe de BMW, que no sé si no sé por qué exactamente, no sé si compartían los derechos entre BMW y Red Bull, pero le pide a Red Bull que le dejen a Sebastian Vettel. Fue 2006, eso, no 2007, porque todavía, es lo que te estoy diciendo, era neumático libre porque estaba Michelin y estaba Bridgestone, con lo cual ese tercer coche podía utilizar todos los neumáticos libres que quisieran, todos. Y entonces, la primera carrera que se sube Vettel al coche es en el Gran Premio de Turquía. Entonces, el Gran Premio de Turquía, el jueves, hacen una fiesta en una discoteca que luego se hizo tristemente famosa, que se llama Reina la discoteca, porque hubo un tiroteo del ISIS en la Nochevieja de 2011, puede ser, o 2012, no me acuerdo exactamente. Era como la mejor discoteca que había en Estambul, o la más de moda, ¿no? Estaba ahí que daba al Bósforo, y era una discoteca enorme, preciosa y tal, ¿no? Entonces hace la Fórmula una fiesta. Y yo me voy a esa fiesta con Víctor Seara. Ojo, Víctor, qué grande. Y no sé si os acordáis de un piloto que se llamaba Sergio Hernández, que corrió la GP2 y luego hizo turismos, fue piloto oficial de BMW, No me suena. un piloto que es de Javea, de Alicante.
y era muy amigo nuestro y estábamos siempre juntos. Y entonces nos fuimos los tres. Además, nosotros estábamos en un hotel. El Sergio no me acuerdo dónde andaba. Pero Víctor y yo estábamos en un hotel que estaba en la parte ya asiática, porque el circuito de Estambul está en la parte asiática. Entonces, nosotros estábamos en un hotel ya ahí en una zona que molaba un montón, porque era como un puerto y estaba lleno de restaurantes, así como medio de pescadores. La verdad que era una zona bien chula de Estambul, nada turística, era muy local. Y esto estaba, el Reina está en la parte occidental de Estambul, en la parte más turística, más normal. Entonces nos cogimos un ferry para ir ahí con nuestros cojones, ¿sabes? Sin tener ni idea de Estambul ni nada. Entonces nos metimos en un ferry lleno ahí de turcos y tal, que bueno, tal, no sé qué. Y cogimos el ferry, nos presentamos ahí en Reina, porque además el ferry paraba justo al lado, fuimos andando. Y nada, estamos en la fiesta, en una fiesta además un poco rara, porque era una fiesta que era... de turcos, te espera. No, pues esta era ya de la Fórmula 1. Vale. No, pero digo que era el miércoles, me imagino, cuando llegamos nosotros allí, o el jueves, no me acuerdo, pero vamos, era una fiesta en una discoteca con unas mesas muy largas que te sentabas ahí a comer y tal. Apareció Eccleston. Ostras. Y aparecieron varios pilotos por ahí, tal, a saludar, tal, no sé qué. Y aparece Vettel. Y Vettel en 2006 no sé cuántos años tendría, pero es muy jovencito. Tendría 18 recién cumplidos, no lo sé. Y no es un tío muy grande, es un tío bajito, normal, rubito así y tal. Bueno, pues con mucha cara de niño. Ahora es diferente porque ya se ha dejado barba. Tal, Claro, no sé ahora cambia mucho, pero es verdad que yo he visto fotos en BMW y era Justin Bieber, parecía. Exacto, era un niño. Y entonces aparece un niño con la camisa de BMW, una mochila que era más grande que él, y se sienta ahí con nosotros y tal, no sé qué. Bueno, y nada, está ahí, transcurre la fiesta, tal, no sé qué. Y bueno, ya nos vamos, porque tenemos que atravesar la ciudad, era una movida. Entonces, bueno, ya a la vuelta no podíamos coger el ferry ese. Y entonces salimos a la discoteca y le pedimos a los porteros que si nos pueden conseguir un taxi. Y sí, ahora mismo tal, no sé qué. Y entonces vemos ahí al Vettel, que está ahí en la puerta de la discoteca, como cruzado de brazos, y le decimos, ¿te podemos ayudar? ¿Qué pasa? Y dice, no, es que no me hacen ni caso, tal, no sé qué. Yo necesito un taxi para irme al hotel, tal, y no me hacen ni caso. Porque Ostras. claro, es que te lo juro, que era un niño. O sea, era como, yo veo a mi hijo ahí con una Le mochila. pagasteis el taxi a Vettel. Y entonces le dijimos al portero, oye, por favor, que esto, aunque parezca que es un niño, porque el tío también era muy tímido ahí, pero joder, bueno, no sé. Te quiero decir, no se supo expresar, no supo tal, y entonces le dijimos al portero, oye, por favor, que este chico, aunque no parezca es un piloto de Fórmula 1, por favor, consigue un taxi. Aunque no lo parezca, es un futuro 4 veces campeón del mundo. Claro, ahí no lo sabíamos. Consíguele un taxi, por favor, que tiene que irse a su hotel, que es un piloto. Ah, es un piloto de Fórmula 1, tal, sí. Ah, vale, no sé qué. Ostras, nos lo conseguimos, el tío le dieron un taxi, muchas gracias, tal, y ya está. Qué brutal, pero luego es un tío muy simpático, Vettel, la verdad. A mí me cae muy bien, ¿eh? Es una de esos pilotos que siempre Tengo otra anécdota con Vettel, ahora os la cuento. Es otro de esos pilotos que siempre te saluda en el paddock. Y siempre se acuerda de ti, siempre te ¿sabes? Bueno. El Button, bueno, aparte de Alonso, Carlos, los pilotos más cercanos a nosotros, pero el Button, Weber, pilotos que siempre... Uy, perdón. No pasa nada. Siempre te saludan, siempre te preguntan qué tal todo, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que muy poca gente tiene malas palabras para Vettel, ¿no? No. A nosotros Luego es verdad que en España dio un poco de rabia esos mundiales, esa época, esas cosas, tal, pero bueno, a veces se le veía un poco... El equipo le protegía a él mucho y se le veía un poco arrogante con Mark Webber, ¿no? Que Mark es un tío de puta madre también, ¿sabes? Y eso un poco pues a la gente no le molaba, ¿no? Era el enemigo de Alonso y tal. Pero es buen tío. Y Alonso habéis visto que en los últimos tiempos pues ha tenido mucha cercanía con él y se llevan bien, ¿no? Es verdad, ¿eh? La despedida fue... yo te diría que fue el piloto más y cercano antes, con Vettel, sí, ¿no? y antes. Yo creo que los últimos años de Alonso ahí en la Fórmula 1, los últimos, pues yo creo que se han llevado bien. Con Vettel tenemos otra anécdota. Con Vettel la verdad que coincidíamos mucho en los circuitos y él se vacilaba mucho a Nira y eso. Es verdad. Yo me había... acuerdo de esa época con las entrevistas. Y entonces, claro, con Nira generalmente iba siempre a hacer las entrevistas uno de los cámaras nuestros, Álvaro, que es muy amigo mío también, que trabaja para la selección española de fútbol. Y estábamos en 2000... ¿Cuál fue el último año de Alonso con Ferrari? Fue 2014. ¿Vale? Y entonces estábamos grabando aquello de mi última carrera con Ferrari. Entonces una de las cosas que grabamos en mi última carrera con Ferrari fue Álvaro se fue al hotel con Fernando y para grabar en su habitación, porque estaba ahí con Alberto, el que es su manager ahora, y con su hermano y tal, y estaban ahí en el y luego cenamos con ellos y eso se grabó también la cena. Estuvimos cenando con ellos ahí, estaba yo, estaba Antonio, bueno, yo el último, perdón, pero vamos, estaba Antonio, Nira, estaba Álvaro,
Estaba Luis, el manager de Alonso, estaba Alberto, su hermano, que no me acuerdo si se llama Yago, no me acuerdo cómo se llama, y Fernando, y no me acuerdo si alguien más. Estaba Fabrizio o Edu, uno de sus fisios, me imagino que estaba, es que no me acuerdo exactamente, pero está ahí, en YouTube está Es que yo me acuerdo, en YouTube está el es que documental. lo estoy viendo porque sé la escena además, Sí. y además me acuerdo de alguna broma que dijeron, que es que Y estoy entonces, enfermo, la bueno, verdad. al final esto era un hotel que no estaba cerca del circuito, ¿no? Porque cerca del circuito en Jazz Marine está justo el hotel ese que vemos que parece una Gillette, el que está Sí. justo ahí, que pasan por debajo los coches, Sí. y luego hay varios hoteles ahí cerca. Y mucha gente se queda ahí porque es muy cómodo, vas andando y ya está. Pero Fernando prefirió irse a un hotel que está un poco más lejos, una zona que no me acuerdo cómo se llama, es otra isla artificial estas que han hecho, y es muy chulo porque son hoteles muy grandes, tipo resort, Qué una guay. playa y tal. La verdad que es una zona bien chula. Pero está bastante alejado, o sea, tardas bastante rato en llegar ahí, ¿vale? Luego por la autopista, pues vas bien, o sea, es fácil llegar, pero se tarda, está un poco alejado. Y entonces estamos ahí en el hotel, Alvarito había estado grabándole a Fernando su habitación, tal, quedamos en la recepción, no sé qué, y nada, estamos ahí esperando, no sé que bajase Fernando, o que bueno, estamos ahí en la recepción, y de repente baja Vettel, aparece, se abre la puerta del ascensor, Vettel, Hostia. con un bebé en brazos. Y le ve a Alvarito con la cámara aquí en la mano, a mí al lado, y se queda así y dice, ¿pero qué hacéis aquí? Y dice, no me lo puedo creer. Y Álvaro, no, tranquilo, que no estamos ni grabando ni haciendo nada, que hemos venido... Bueno, nos pilló también un poco a nosotros así como cortados, ¿no? Y entonces nos explicamos fatal. No, hemos venido a grabar, pero ¿cómo que a grabar? ¿Cómo tal? No te preocupes. Y el tío como protegiendo al bebé. Y decíamos, no, tranquilo, que no sé qué. Y dice, joder, es que me vengo aquí a un hotel tranquilo, que estoy aquí alejado, que no viene Ostras. nadie y tal, no sé qué. Y lo flipó un poco con vernos ahí. Claro, se pensaba que le habéis hecho la del paparazzi. Sí, efectivamente, porque él es muy celoso de esa intimidad. De hecho, su mujer yo no la he visto nunca en un gran premio. Yo no sé ni quién es. Yo, de hecho, casi hasta que lo dudaba que Los tenía hijos- mujer. No, o y los tenía hijos, familia. los claro, hijos, yo sería- porque vimos al bebé ese ahí de Sí. casualidad, no les he visto nunca a los niños Ah, de Vettel, no sé ni siquiera si son Instagram se niños, hizo hace poco. sí, no sé Pero- ni siquiera si son niños o niñas, no tengo ni idea. Iba siempre a las carreras, casi siempre la acompañaba, porque no tenía manager, Vettel no tiene manager, le acompañaba a las carreras Brita, que Brita es una chica que yo creo que no sé si es alemana o es austríaca, creo que es alemana, que empezó en Renault, trabajando en el departamento de prensa de Renault, luego la ficha Red Bull, y luego, ¿os acordáis que en 2000, no sé si fue 2009 o 2010, que hubo un incidente gordísimo entre Weber y Vettel en el Gran Premio de Turquía, que Ah, se sí, salieron los 2010. dos, y que Vettel salió del coche y haciéndole así, que estaba loco a Mark Webber, y ahí luego hubo una movida cuando llegaron los dos al motorhome, Sí, con porque las abandonaron los entrevistas, con dos, tal, ¿verdad? efectivamente. Entonces, no sé si el comunicado que sacó Red Bull a Vettel no le gustó, o fue al revés, o a Mark Webber no le gustó. Hubo una movida ahí, entonces Vettel decidió que Brita, en vez de trabajar para Red Bull, trabajaba para él como su agregada de prensa, su asistente de prensa, y que él no quería trabajar con los de prensa del equipo, Ostras. salvo para las cosas que fueron tal, que su día a día lo llevaba Brita, su agenda la llevaba Brita y todo lo llevaba Brita. Y Brita le ha acompañado a Vettel durante todos estos años, hasta el final. Era Joder. su asistente de prensa, pero era también un poco como su asistente en general de todo, ¿no? El que llevaba la agenda, el que llevaba todos los eventos, sus cosas y tal. Y muy buena tía, muy buena profesional. Ya te digo, la habréis visto al lado de Vettel siempre, una chica rubia con coleta, y estaba siempre vestida primero de Red Bull, luego vestida de Ferrari, luego vestida de Aston Martin, ¿no? Y a las carreras, Brita venía siempre, y luego venía a veces su padre, que su padre aparte, porque Vettel, que es... Al final no está saliendo aquí un monográfico sobre Vettel, Ya. pero es un tío particular, como le veis, para muchas cosas, y entonces a muchas carreras él, en vez de irse a un hotel, se iba a un motorhome. Tenía un motorhome, que eso lo hacían más, lo hacía, por ejemplo, Rosberg también lo hacía, en algunas carreras Barrichello también lo hacía. Se iba a un motorhome y el padre era el que conducía el motorhome, un motorhome grande, muy chulo, así, pintado como... Muy chulo, la verdad. Y a veces su hermano también. Pero su mujer, su madre, sus hijos nunca han ido por ahí. Y el padre sí que era muy aficionado y lo habéis visto muchas veces, un señor así Sí, con el sí, pelo a ese lo he blanco, con visto. barba, Sí. Norbert me parece que se llama. Y ya te digo, iba a un motorhome y muchas veces prefería quedarse cerca del circuito por ahí y tal que irse a un hotel. Brutal, ¿eh? Ya ves. Yo quería preguntar también por alguna anécdota así que nos toque a nosotros cercana con Lobato, a lo mejor, o con Fernando, alguna que digas, buah, esto si lo cuento no se lo creen. Joder, no me acuerdo ahora. Ya, mismo, esto tendré es lo típico que recordar. dices, se lo voy a decir por WhatsApp, pero claro. Con Lobato muchas, una en mi contra.
Vamos a ver. Estaba yo en el... Era Gran Premio de China. Año... Debió ser... El último año de... El año de Hispania fue 2010. O sea, Hispania fue de Hispania 2010 a 12. Pues esto debió ser 2011. Pero HRT No, era ya pero 12. no digo Hispania. Hispania fue 2010. Ah, vale, el que coche luego se negro, cambió ¿no? a HRT, De Chandok. sí. Esto debió ser 2011. Y entonces estábamos en Shanghái y yo me pongo malo, pero malo de que vomitando toda la noche, sin dormir, Joder. horrible. Os digo lo del año porque me acuerdo que fui a entrevistar a Chevy Pujolar, que se fue de Hispania y volvió a Williams. Y entonces tenía que hacer una entrevista con Chevy Pujolar. Hostia, me encontraba fatal. No había dormido nada en toda la noche. Fatal. Esto fue el jueves. Para el jueves era el día que hacíamos más las cosas así, las entrevistas y estas cosas. Y nada, me voy al hotel, pero me sigo encontrando fatal, toda la noche vomitando, no duermo, tal, no sé qué. Y el día siguiente, claro, llegamos a Los Libres. Yo llevaba 2 noches sin dormir y yo me estaba quedando sobao, pero, o sea, todo el rato. Entonces estaba así, estábamos aquí sentados. Antonio se solía sentar a este lado y yo a este. Y luego cuando estaba Pedro o Marc se sentaba en el medio. Yo siempre estaba en el lado de la izquierda, en el medio Marc y a la derecha Lobato, que para esas cosas era un poco maniático. Él tenía. Ahora en Movistar es al revés, porque él se pone al fondo del todo en el locutorio, que es la parte de izquierda, y él tiene ahí sus estadísticas, sus cosas y tal. Pero aquí él siempre pedía la configuración para él sentarse a la derecha y todos los monitores configurados como él quería, tal, y no sé qué. Y yo, bueno, pues yo me adapté a lo que yo llegaba nuevo, me adapté a lo que fuera y me ponía en la izquierda. Entonces yo estaba ahí y me estaba quedando sobado, se me caían los ojos, tal, no sé qué, y entonces él me daba así codazos y se descojonaba. Y entonces, claro, cuando vamos para la pausa, se descojonaba, digo, no puedo hacer nada. Es que no podía ni tomar café porque es que lo hubiera vomitado al segundo. Joder. Y otra anécdota graciosa fue el año aquel en Canadá que la carrera que no se reanudaba, 2011 creo que fue 2011, cuando- 2012, no me acuerdo también. ese mismo 11 que año. ganó Baton al final. En la última vuelta. Malasia, dices. No, ¿Cuál? Canadá, que fue la carrera más larga de la Canadá, historia. sí, sí, sí. 2011. Fue 2011 porque estábamos en la sexta, eso sí me acuerdo. 2011, 11, porque sí. estábamos en la sexta, no estábamos en Antena 3 todavía. Y no nos cortaban, seguíamos. Y entonces estamos todo el rato preguntando al productor y tal con un papel. O dándole Qué o dándole, bueno. pues teníamos una cosa para mutearnos, ¿no? Puedes mutear y hablabas con control y eso, en vez de qué salir buena. al aire. Y bueno, eso es muy normal en casi todas las mesas de mezclas. nosotros ¿Y como alguna vez somos ha habido una- algún micro abierto que se te ha pasado? Ah, o algo? miles, ostras. sí, Claro. muchas veces. Sí. Y En es la que a mí las me ha pasado pausas y incluso eso. en casa, ¿eh? Sí, o sea sí, que... sí. Y entonces, bueno, que seguimos, que no nos vamos, que seguimos, porque en la sexta, joder, en una tele grande no son tan, ¿cómo se dice? Tan Cuadriculados. flexibles, a lo o- mejor. tan flexibles, Ah. ¿no? Y ellos tienen que la fórmula no tal, y entonces, bueno, pues no tenían preparado qué poner. Al final, bueno, pues estamos ahí, seguimos hablando de anécdotas, no sé qué. Bueno, mira, ¿qué ves por ahí abajo? Bueno, pues tal, aquí no sé qué, Nira mojándose con el paraguas, nosotros ahí hablando de miles de tonterías. Pero eso Y era, aparte, eso era lo que molaba, ¿eh? eso Te molaba, digo. sí molaba. claro. Y aparte, Julio, que es era el subdirector del programa, que estaba en Madrid y tal, y era con el que hablábamos, él y luego los datos le daban la razón, que la gente no se va. La gente sigue viendo eso. Le da igual, aunque no estés... Pero sigue, porque está pensando en que a ver cuándo va a salir esto, a ver cuándo... Y la gente no se va, la gente sigue viéndolo y las audiencias te lo dicen. No hay un pico que tú veías luego la audiencia el lunes y no había un pico que bajara y que la gente luego se reenganchara cuando se reiniciara la carrera. No, la gente seguía habiendo ahí. Los espectadores, que los millones de espectadores que fueran, ahí seguían. Entonces no nos dejaban irnos. Nos dejaban irnos y ya te empiezas a tener ganas de ir al baño. Claro, ostras. Y no nos dejaban irnos, tal, no sé qué. Y Antonio así, y nos mirábamos y nos poníamos así. Y no nos dejaban irnos. Y al final nos dejan irnos y metieron un informativo, me parece. Bueno, salimos los dos corriendo de la cabina, pero corriendo. Y aparte, en Canadá, las cabinas de los comentaristas están justo encima del muro de los campeones. Que es ahora que me parece que ya han hecho una cosa un poco mejor, pero ahí eran unas casetas de obra, vamos, de mierda, y
no había baños ni nada. Los baños eran unos baños de estos portátiles de festival. Sí, que estaban ahí. bueno. Y entonces salimos corriendo los dos de la cabina y a la vez que nosotros debieron de cortar también al de la televisión francesa, al de la televisión austríaca, al de no sé qué. Bueno. Y de repente se vio una estampida ahí de comentaristas. Todos en el baño, el al baño baño, petado. joder. Ostras, qué Qué bueno. brutal, ¿eh? No, pero qué privilegio también lo estaba pensando yo. Joder, si es que así están todos los circuitos. Me falta, mira, de los que hay ahora en el Mundial, obviamente en Miami no he estado y en Bakú tampoco. Y en Holanda a lo mejor tampoco. Bueno, y pero en de- Zandvoort he estado en, Ah, sí. en la Fórmula 1 no, pero he estado en un DTM. Qué bueno. Y me faltaría y este Alguno de año Arabia Las Saudí, Vegas. ¿no? Ah, bueno, Arabia Saudí tampoco Claro. he estado, obviamente, no. Y Las Vegas, Pero ahora, que vamos, empezará. que Pero aún los demás así, sí están joder. todos. Ya, qué chulada, ¿eh? Algunos también que ya ni están, como el de Corea, Sí, el de bueno. la India. Esos dos, acabas de decir, creo que los mayores fracasos de Sí. la Joder, Fórmula pero 1. los dos eran circuitos que estaban muy chulos. a mí me gustaba mucho el de Corea. No, yo tío. hablo más de como proyecto o No, como... no tiene sentido. Eso es una cosa de algún gobierno, algún tal que desvían dinero ahí, no sé cómo lo hacen. Y bueno, la India vuelve este año con las motos. A ver a ese circuito, al circuito de Buda. Entonces, bueno, Pues, y el de Corea una pena, porque el de Corea estaba muy chulo. era estaba muy bueno, ¿eh? chulo. El de Jeongam, Y me acuerdo. Jeongam, efectivamente. Sí, Sí, sí. Y había un proyecto muy chulo para hacer ahí una ciudad del automóvil que nunca se hizo. Yo me acuerdo cuando nos presentan el proyecto, una maqueta así enorme, que nos llevaron al paddock de no me acuerdo qué circuito, y veías como una marina con barcos y tal, no sé qué. Pero Digo, si "Ahí se no- hace eso de no puta existe". Porque lo construyeron al revés, porque era un circuito semiurbano y cierta parte del circuito iba a ser las calles de una futura ciudad. En vez de Joder. adaptar unas calles de una ciudad a un circuito, esto era al revés. Primero construyeron el circuito y luego ahí iban a construir una medio ciudad. Pero claro, donde se supone que iban los barcos y la marina, y ahí no había nada. Había juncos y tal, y nada. Joder. Ahí no había nada, pero era chulo. Y Sí. luego ya estabas en una ciudad al lado que la verdad no tenía nada, pero te lo pasabas bien, porque era una ciudad pequeña y estaba ahí toda la prensa en, Sí. en los 4 sitios que había mucho ambiente y tal, y te lo pasabas bien. Y la India, bueno, el circuito a mí me gustaba, pero todo lo que rodea alrededor a mí no, la verdad, no me llevé buena impresión de Nueva Delhi. Nah, brutal, ¿eh? Qué Yo la loco, verdad que me tiraría horas hablando. Y en Nueva Delhi, además, lo que fue gracioso también, que llegamos allá, la primera vez que íbamos al circuito, 2011, y llegamos, ¿dónde están las cabinas? Las cabinas estaban, sí, ahí, ¿cómo que ahí? Sí, ahí, en una especie de edificio al lado de la sala de prensa, pero como en medio del paddock, o sea, no veías la pista. Y entonces era un circuito, perdón, era un edificio, pues en medio del paddock, y había como habitaciones totalmente cerradas, sin ventanas ni nada, y ahí tienes que hacer la retransmisión. No veías Joder. porque muchas veces la mayoría de las cabinas están para que tú veas al menos La recta meta, ¿no? Los ¿Cómo? boxes. Ah, claro. para que tú sepas cuándo se prepara, ves la salida Ah, bien, qué bueno. veas cómo se preparan los equipos para un pit stop, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no, Claro, ahí no veías para- nada. no te Entonces pierdes todos los detalles, ¿no? No Se se tiene- quejaron todas las televisiones a Eccleston y Eccleston un poco como de cachondeo, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Quieres ventanas? Pues nada, ¿pero para qué quieres ventanas? ¿Para qué quieres ver? Pues tal, no sé qué. Y al año siguiente volvimos y estaban las cabinas, en vez de estar en la tribuna principal, estaban en el mismo sitio y habían abierto unas ventanas. Pues nada, una Joder. tontería. No, brutal, ¿eh? A mí esto me encanta. Yo la verdad es que, joder, ya no quiero tampoco ser muy pesado, que el podcast estará Sí. estará ya bastante largo, pero Eccleston no tiene pinta de ser un poco capullo, en plan, con la prensa, con la Fórmula 1 y tal, como un poco en el sentido de decir, oye, que las cosas se hacen como yo quiera y a mí me da igual todo Bueno, lo que tú... Sí, era un poco así. Sí, era un poco así. Era un tío que apretaba mucho a las televisiones, que apretaba mucho a los equipos. Vale, él tenía su... pensad una cosa también. Esto se lo ha inventado él. O sea, hasta que llega Eccleston, la Fórmula 1 no tenía un valor comercial. Él se arriesga, él le compra por 100 años los derechos a la FIA de la Fórmula 1 y él es el que se arriesga. Es él, personalmente, el que se arriesga y saca adelante un negocio que ha sido un negociazo durante muchos años y más ahora. Fijaos, el otro día hablaban de que el Fondo Soberano de Arabia Saudí podía haber hecho una oferta de 20.000 millones Y no lo ven, no, no a lo Liberty vendían, ¿no? Media. 20.000 millones, ¿eh? Ya, dame de medio. ¿Sabes? Da igual de qué euros, de dólares o de libras, Ya. que más o menos es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿A da ti qué te igual. gusta más? ¿La Fórmula 1 de Eccleston, la de ahora? ¿Quién crees que La la de lleva ahora no la he mejor? vivido tampoco tan de cerca, ¿no? Con la de Eccleston en el fondo, sabías que eran unos capullos, pero sabías cómo manejarles un poco, ¿no? Eccleston tenía una gente que era de su confianza. La verdad que era... Ahora Liberty es una mega empresa. O Liberty Media o la Fórmula 1 con Liberty Media. De aquella, el despacho de Eccleston eran 2 despachos, que estaba él, al lado estaba...
Ian Holmes, que era el que lo sigue llevando ahora los temas de televisión, Susan, que era la que llevaba un poco todo el tema de las acreditaciones para las teles y tal, y no sé qué, y poco más. Sí, que era más cercano, ¿no? Poco más. Es que- Era una empresita muy pequeñita, Claro. que ganaba miles de millones y todo lo demás estaba subcontratado. Ya. Todo el tema de la gente que hacía la señal de televisión era gente subcontratada, los de no sé qué, no sé qué, por ejemplo, yo qué sé, tenía su perro de presa, que era un tío que se llamaba Pasquale, que era italiano, medio rumano y tal. Y lo que cuentan es que Pasquale era camarero en el bar donde cuando terminaba de currar bajaba a Eccleston a tomar el pub, ¿no? Ahí en Londres donde bajaba a tomarse algo. Y de repente a un tío sin formación, sin nada, tenía un poder increíble, ¿no? Y un tío con muy mala leche. Y mucha gente se quejaba de él. O sea, cuando echaron a Pasquale en la Fórmula 1 muy poca gente se ha puesto triste, ¿no? Claro, porque no, era un hacer una tío, fiesta. claro, tú estabas, o sea, no te dejaba hacer de nada. No, tampoco una fiesta, pero era un tío que no dejó Ya. amistad. O sea, la gente que hablaba con él o que fingía cierta amistad con él era porque sabía que tenía poder. Ya. Un tío que tenía mucho poder y que mejor llevarte bien con él que llevarte Ya. mal, Ya. ¿vale? Y era eso nada más, pero era un tío que siempre estaba a todas las teles, tío, nos tenía fritos a todos. Ya. No dejaba, sacabas una silla al paddock para hacer una entradilla y con tal, no, esto no es un plató, esto tal, no sé qué. Es que incluso a los propios creadores de contenido, que en verdad nos metemos en ese saco, en la época de Eccleston, tú subías un vídeo a YouTube incluso del circuito y te lo tiraban por derechos de copyright. Ahora se ha vuelto un poco más show, ¿no? Y también los pilotos ahora son como más superestrellas, más estilo América, ¿no? Y yo creo que quizás era necesario, ¿no? A lo mejor ese tipo Hombre, de... Para sí la época en la que- que estamos, yo creo que se Bueno, necesitaba un cambio así. Sí. Obviamente, todo como ha evolucionado todo el tema de los contenidos, sobre todo en Internet, Eccleston, y de hecho Eccleston empezó un poquito cuando estaba Eccleston, los medios digitales no podían acceder a Claro. la Fórmula 1, ninguno. Claro. Luego ya se levantó un poco de hecho, los medios digitales, para acreditarte en la Fórmula 1 para un medio de comunicación hay dos vías. Una vía, que son los medios escritos, que ahora también están los medios digitales incluidos, pero de aquella eran los medios escritos nada más, periódicos, revistas, etcétera. Y la otra vía era vía FOM, que era las radios y las teles. Y ahí estaban los medios digitales también. Si todo es medio digital, tenías que pagar si querías ir a la Fórmula 1. Ya los medios digitales no tenían dinero para... Claro. Sobre todo los que son medios digitales nativos, ¿no? Luego ya esto cambió. Los últimos años de Eccleston, cuando entró también en la FIA a llevar los temas de prensa Matteo Bonciani, que era un italiano que tenía ideas mucho más modernas y tal, ya empezó a abrir un poco, ¿no? Le decía, yo creo que al final decía, oye, es que no puedo, te quiero decir, ahora mismo hay medios digitales que los sigue muchísima más gente que los medios convencionales, entonces tenían que empezar un poco a abrir la mano con eso, ¿no? Pero en aquel momento pues ni siquiera un medio digital estaba acreditado, ¿no? Esto evoluciona, y al final evoluciona, y los equipos no podían subir cosas a las redes sociales. Las redes sociales tampoco estaban tan evolucionadas, yo que sé, Twitter igual empezó en 2008, 2009 a ser importante. O más tarde. Sí, incluso yo creo que un poco más tarde. Yo me di cuenta que a veces me lo recuerda a Twitter, la tengo desde 2009, desde Ostras. agosto de 2009. Oye, pues estarías ahí de los primeros, ¿eh? Sí, Pero, por ejemplo, en aquel momento Twitter no admitía vídeos, ¿os acordáis? Al principio no admitía vídeos. Claro. Entonces, bueno, pues tampoco había... Pues los equipos no se habían propuesto el tener que subir vídeos a las redes sociales, pero luego cada vez más y había vídeos y había cosas y tal. Por ejemplo, una de las pioneras en todo este tema con las redes sociales en la Fórmula 1 fue Tabata Valls, que empezó en Hispania o HRD, no me acuerdo cómo se llamaba el equipo. Luego fichó por Virgin y luego fichó por Toro Rosso, ¿no? Fue de las primeras personas que vio el potencial de las redes sociales y fue de las primeras, que es una chica que es de Barcelona. Y ella fue ya os digo, de las primeras que empezó a utilizar las redes sociales, empezó a subir algunos vídeos tal, y cierto recelo, ¿no? Claro. Y luego ya, se han dado cuenta que no vas a hacer pagar a los equipos derechos por subir un clip de 30 segundos a su cuenta de Instagram. Pero eso ha costado. Total. Eso ha costado. Totalmente. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Yo la verdad que he estado encantado, ha sido un placer absoluto
pues bueno, hablar de estas cosas, la verdad que es un privilegio. No sé si quieres añadir algo, Javi. Yo no añado nada porque es que si no, seguimos otras 2 horas porque es que, o sea... Se me ha hecho rápido, la verdad. No, se me ha hecho voladísimo. La cosa es que también tendrá Jacobo cosas que hacer y tampoco Sí, le sí. ¿Te lo has tenemos pasado que- bien, Jacob? Que es lo Sí, sí, importante. sí. ¿Te lo has pasado bien? Y lo vuelvo a decir, tío, vaya nivelazo de invitados. Joder, que estas cosas, tío, son bastante complicadas de conseguir. También Jacob ha tenido ahí muchísimas cosas que poner en su sitio para poder venir y joder, se agradece un montón. Bueno, no, gracias a vosotros por invitarme. Además, estáis haciendo muy buen trabajo y eso. O sea que nada, adelante, seguid bueno. luchando. Seguida a Aparte de vosotros motorsport.com también. Me imagino que estudiáis o tenéis otros trabajos, otras cosas, y esto sí. pues os quita mucho tiempo, ¿no? Entonces, Efectivamente. bueno, ¿Verdad nada. que- Sí, Seguid, bueno. seguid Sí, bueno, adelante. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.